Hoy. El tema del día de hoy, chicos, trata sobre la narración oral, ¿ok? Como ya saben y les conversé en la clase pasada, lo que va a estar proyectado, lo que voy a compartir, escriban lo más importante, ¿ok? No es necesario que, bueno, escriban todo, sino lo más importante en su cuaderno de materia. Por favor, chicos, no se olviden de participar. Recuerden que participar es nota, chicos, ¿ok? Comenzamos, chicos, con la narración oral. Listo, chicos. La narración oral, el arte de contar historias. Para empezar, ¿qué es la narración oral? La narración oral es el arte ancestral de contar historias usando únicamente la voz, gestos y expresiones corporales sin necesidad de leer un texto escrito. Es una forma natural y poderosa de comunicar ideas, emociones y experiencias que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. A través de la narración oral transformamos simples palabras en mundos llenos de aventuras y personajes memorables. ¿Por qué es importante la narración oral, chicos? Nos permite el desarrollo del lenguaje, nos enriquece el vocabulario y mejora la capacidad de expresión oral y escrita. Segundo punto, estimula la imaginación, crea imágenes mentales vívidas y desarrolla la creatividad. Y como tercer punto, tiene una conexión social, une a las personas a través de historias compartidas y experiencias comunes. Estructura básica de una narración oral. Tenemos introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Como introducción se presentan los personajes principales y se establece el escenario donde ocurre la historia. En el desarrollo suceden los acontecimientos principales, se presentan conflictos y desafíos que enfrentan los personajes. Como tercer punto, el clímax, que es el momento más emocionante e intenso de la historia, donde se alcanza el punto máximo de tensión, y el desenlace, donde se resuelven los conflictos y se cierra la historia, a menudo con una reflexión o una enseñanza. Un ejemplo clásico, El zorro y las uvas. Un estudiante que me ayude leyendo, por favor. Yo, Liz, Ok, Sebastián, ayúdeme, por favor. un zorro hambriento vio un racimo de uvas maduras colgado de una barra alta, soltando una y otra vez, pero no logró alcanzarlas. Finalmente, cansado y frustrado, el zorro alejó diciendo, se alejó, esas uvas son verdes, seguramente están amargas. Esta fábula nos enseña que a veces despreciamos aquello que no podemos obtener, una actitud humana muy común que debemos reconocer nosotros mismos. Muchas gracias. Continuando. Técnicas esenciales para narrar. Un estudiante que me ayude leyendo, por favor, modulación vocal. Yo le hice. Listo, ayúdeme, por favor. Técnicas esenciales para narrar modulación vocal. Varía el tono, volumen, el ritmo de tu voz. Crea voces diferentes para cada personaje y usa susurros para momentos íntimos. Muchas Solo gracias, eso. Esther. Otro estudiante que me ayude leyendo pausas estratégicas. Yo le hice. Ok, ayúdeme, por favor. Pausas estratégicas. Utilice silencios para crear suspense. Permite que la audiencia
audiencia proceda información importante y generar expectativa. Muchas gracias. Otro estudiante que me ayude leyendo lenguaje corporal. Yo deseo. Ayúdeme, por favor. Incorpora gestos naturales, expresiones faciales y movimientos que complementen y enriquezcan tu narración. Muchas gracias. Y como punto final tenemos la conexión visual, chicos, que es mantener contacto visual con la audiencia, que se crea complicidad y se asegura de incluir a todos en la narración. ¿Ok? Tenemos los beneficios educativos de la narración oral. Primer punto, la comprensión y memoria. Las historias crean conexiones emocionales que facilitan el aprendizaje y la retención de la información. Como segundo punto, la confianza personal. Se fomenta la autoestima al hablar en público y se desarrolla habilidades comunicativas esenciales. Y tercer punto, las habilidades sociales, que se promueve la escucha activa, la empatía y el trabajo colaborativo entre compañeros. Tenemos la narración en nuestra cultura. La narración oral es el vehículo más antiguo para transmitir conocimientos, valores y tradiciones de una generación a otra. Los mitos y leyendas indígenas preservan cosmovisiones ancestrales. Los cuentos populares enseñan lecciones morales universales y las anécdotas familiares fortalecen vínculos generacionales. Estas historias forman parte fundamental de nuestra identidad cultural y patrimonio colectivo. ¿Ok? Listo, chicos, les voy a compartir un video para continuar con este tema, chicos. Hablaremos sobre los textos narrativos, sus características, estructura y elementos. Un texto narrativo es aquel que se emplea para relatar hechos que pueden ser reales o ficticios y que se desarrollan en torno a uno o varios personajes situados en un tiempo y lugar determinado. Sí, 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 pero ¿para qué me sirve saberlo? En el mundo de la literatura, el texto narrativo se utiliza para crear historias y mundos de ficción que entretengan al lector a partir de un lenguaje elaborado y artístico. Por otro lado, en la vida cotidiana forma parte esencial de nuestra comunicación y nos permite transmitir información y contar sucesos o situaciones que nos ocurren en el día a día. Por ejemplo, cuando envías un mensaje contando lo que recién te pasó o publicas una anécdota en redes sociales. Imagina que tu mejor amigo te cuenta un chisme, pero no te dice bien qué, quién, cómo y cuándo. Y hasta se revuelve en el orden en que pasaron las cosas. O peor aún, que lamentablemente te tocó presenciar un accidente. Tienes que relatar qué sucedió con lujo de detalle. Ahora bien, supongamos que reprobaste matemáticas y que tienes que explicarle a mamá por qué. Te inventas toda una historia justificándote y te cacha en la movida porque no supiste argumentar tu historia. Ahí sí que entender la narración comienza a sonar interesante, ¿eh? Este tipo de textos proviene de la tradición oral y surge cuando los humanos de las civilizaciones antiguas observaban su entorno y buscaban explicaciones para entender aquellas situaciones y fenómenos naturales que escapaban a su comprensión, dando lugar a historias de dioses, semidioses y héroes. Podemos encontrar diferentes tipos de textos narrativos. Por ejemplo, el mito, la fábula, el chiste, el poema épico, la biografía, la memoria, la crónica, la novela, la anécdota, la historieta, el artículo periodístico,
el cuento y el reportaje. Ahora vamos a conocer sus características. Su finalidad es contar una historia, informar o entretener al lector. Pueden ser reales o ficticias, es decir, estar basadas en hechos verídicos o surgir por completo de la imaginación. Este tipo de texto se escribe en prosa, aunque a veces permite el verso y el uso de diálogos. Siempre, 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 siempre deberá contar con los siguientes elementos: estructura, narrador, personajes, tiempo, espacio, tema y argumento. Ahora veámoslos a detalle. Estructura. Se compone por inicio, desarrollo y cierre. En el inicio se presenta a los personajes, el ambiente, el lugar y el momento en que suceden los hechos. Es la introducción a la historia. Aquí empezamos a conocer de qué va a tratar. El desarrollo es la parte más extensa de la obra. En él se conocen los detalles de la historia y se da el conflicto, que es algo que cambia el curso de las acciones de los personajes. Generalmente se trata de un problema que debe de resolver el protagonista. El cierre es la parte final. Se da solución al conflicto y se concluye con la historia. Existen muchos tipos de finales. Por ejemplo, finales abiertos o finales cerrados. El narrador es la voz que nos cuenta la historia, pudiendo o no ser personaje. Es decir, puede participar en la historia o puede ser simplemente un espectador. Personajes. Son quienes viven y actúan los acontecimientos que van sucediendo en el relato, pudiendo ser, de acuerdo a su importancia en la historia, personajes principales, secundarios o terciarios. Tiempo. Es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal o no lineal, es decir, puede seguir el orden cronológico de principio a fin o ser anacrónico si se dan saltos en el pasado, presente y futuro durante el desarrollo de la historia. El espacio es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. Tema. Este es el asunto que presenta la trama y estará presente durante todo el desarrollo de la historia. Argumento. Es el resumen de los hechos narrados, más allá del estilo u orden en que se narran los sucesos dentro de la obra. Digamos que se trata de una síntesis sobre lo que ocurre. ¿Ya conocías esta información? Parece mucho, pero apenas es el comienzo. No te pierdas los próximos. Listo, chicos. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre la narración oral? ¿Qué es para ustedes la narración oral después del video y las diapositivas que les enseñé? Una opinión corta, chicos. ¿Qué es para ustedes la narración oral entonces? Recuerden, chicos, que la participación es nota. La narración son historias y relatos que nos ayudan a enseñar y a reflexionar. Ya. Muy bien, Sebastián. ¿Alguien más que tenga algo que acotar a lo que acabó de decir su compañero? Vamos, chicos, participen. La narración oral es cuando puedes decir una historia en voz y en público, con voz alta y en público. Ok, muchas gracias.
Otro estudiante, por favor, que me pueda dar también su idea. También la narración oral es cuando la manera de hablar transmitiendo hechos, también ideas emocionales. Muy bien, Esther, muchas gracias. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la narración oral? No, No, Lisa. Listo, No. chicos. Bueno, vamos a pasar a un siguiente tema. ¿Ok? Listo, chicos. El siguiente tema trata sobre los párrafos descriptivos, narrativos, argumentativos y expositivos. ¿Ok? Primero que nada, chicos, ¿qué es un párrafo? Un párrafo es mucho más que un simple conjunto de oraciones. Es la unidad básica de organización textual que permite estructurar nuestras ideas de manera coherente y comprensible. Cada párrafo funciona como un bloque de construcción que contribuye al significado global del texto. Todo párrafo bien construido desarrolla una idea central o tema específico, comenzando siempre con letra mayúscula y concluyendo con punto y aparte. Esta estructura no es casual, refleja la necesidad de organizar el pensamiento de forma lógica y accesible para el lector. Tenemos el párrafo narrativo, que su característica principal es relatar hechos o sucesos siguiendo un orden cronológico. Presenta personajes, acciones y eventos en secuencia temporal y puede narrar historias reales o ficticias con igual efectividad. Sus elementos claves son el uso de conectores temporales, como pueden ser después, luego, finalmente. También verbos en pasado para describir acciones completadas y secuencia lógica que mantiene el interés del lector. ¿Ok? Un ejemplo, chicos. Los arqueólogos en Perú encontraron restos fósiles de un dinosaurio. Luego analizaron un hueso para determinar su antigüedad. Se concluyó que era herbívoro y medía 30 metros. Este ejemplo nos ilustra perfectamente la estructura narrativa. Introduce una situación inicial, que es el descubrimiento, desarrolla las acciones subsecuentes, como es el análisis, y presenta las conclusiones, que son los resultados del estudio. La narrativa crea un hilo conductor que mantiene al lector involucrado en el desarrollo de los eventos. Tenemos el párrafo descriptivo. El párrafo descriptivo nos funciona como una cámara fotográfica que captura los detalles más significativos de personas, objetos, lugares o situaciones. Su poder radica en la capacidad de crear imágenes mentales vívidas que permiten al lector visualizar exactamente lo que quiere y lo que se está describiendo. Este tipo de párrafo utiliza un lenguaje rico en elementos sensoriales, apelando a los cinco sentidos para construir una representación completa y detallada. Los adjetivos calificativos, las comparaciones y las metáforas son herramientas fundamentales en la construcción descriptiva. ¿Ok? Un estudiante que me describa qué es lo que ve en esta imagen al lado del texto. Que me pueda describir la imagen, chicos. Es un vaso como con publicidad. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver, chicos, que tiene pues diferentes colores en cada una de las publicidades, diferentes estilos de letras, diferente idioma, diferentes colores, más que nada. O sea, eso se refiere, chicos, a un párrafo descriptivo.
Continuamos con el párrafo argumentativo. Como primer punto es una tesis inicial. Se presenta la posición o punto de vista que se desea defender ante el lector. Como segundo punto, desarrolla argumentos donde se ofrecen razones, evidencias y ejemplos que sustenten la tesis propuesta. Como tercer punto, la conclusión persuasiva que se refuerza la posición inicial con base en los argumentos presentados. Otro ejemplo. Es necesario crear leyes que regulen actividades que aumentan el calentamiento global, porque este fenómeno es irreversible a corto plazo y provoca deshielo de glaciares y desertificación. Este párrafo ejemplifica la estructura argumentativa clásica. Inicia con una afirmación contundente como la necesidad de regulación legal, seguida inmediatamente por las razones que justifican esta posición, como lo es la irreversibilidad del fenómeno y sus consecuencias ambientales. La fuerza persuasiva se basa en la conexión lógica entre causa y efecto. Tenemos el párrafo expositivo. Su propósito informativo es transmitir conocimientos de manera objetiva, sin opiniones personales o sesgos del autor. ¿Ok? Como segundo punto tenemos el lenguaje técnico. Un estudiante que me ayude leyendo la parte del lenguaje técnico. Yo le sé. Ok, ayúdame, por favor, Elvia. Lenguaje técnico. Utiliza terminología específica y precisa para garantizar la claridad y exactitud de la información. Muchas gracias, Elvia. Otro estudiante que me ayude leyendo la parte de estructura lógica. Yo dice, Ok, Esther, ayúdame, por favor. estructura lógica. Organiza la información siguiendo patrones con clasificación, definición, comparación o causa-efecto. Muchas gracias, Esther. Tenemos un ejemplo expositivo. Existen nueve tipos de jazmín. El jazmín común tiene flores blancas y es un arbusto que no crece bien en climas fríos. El jazmín falso tiene flores lilas, azules o blancas y se adapta a varios climas. La efectividad de este párrafo radica en su presentación sistemática de datos verificables. Primero, se establece la información general como la cantidad de tipos. Luego, proporciona detalles específicos sobre variedades particulares, incluyendo características físicas y condiciones de crecimiento. Esta estructura facilita la comprensión y el aprendizaje. ¿Ok? Tenemos una comparación de los tipos de párrafo. Estos chicos, por favor, sí o sí tienen que anotarlo en su cuaderno de materia. Tenemos el tipo de párrafo narrativo, que su propósito principal es contar una historia o relatar eventos en secuencia temporal. El ejemplo característico, excavación y descubrimiento de fósiles dinosaurios. El tipo de párrafo descriptivo, como propósito, tiene detallar características específicas de objetos, personas o lugares. Un ejemplo, vaso térmico con todas sus propiedades y atributos, ¿no? Párrafo argumentativo, su propósito principal es defender una opinión mediante razones y evidencias sólidas. Un ejemplo es la necesidad de leyes contra el calentamiento global. Y el párrafo expositivo, su propósito es informar objetivamente sobre conceptos o fenómenos. Un ejemplo característico es la clasificación científica de tipos de jazmín. Esta tabla comparativa nos permite apreciar cómo cada tipo de párrafo responde a necesidades comunicativas específicas. La elección del tipo adecuado depende del mensaje que queremos transmitir y el efecto que deseamos lograr en nuestros lectores. ¿Ok? Tenemos consejos para escribir cada tipo de párrafo.
En el párrafo narrativo se utilizan conectores temporales efectivos, ¿ok? Como lo son después, luego y finalmente, mientras tanto, para crear una secuencia cronológica clara. Varía los tiempos verbales según la perspectiva narrativa elegida. Por ejemplo, se establece un orden temporal lógico, se introduce personajes y contextos claramente y mantienen el ritmo narrativo constante. Para el párrafo descriptivo, chicos, un estudiante que me ayude leyendo en el párrafo descriptivo. Vamos, chicos, un estudiante que me ayude leyendo párrafo descriptivo. Yo lo sé. Ok, ayúdeme, Leslie, por favor. Párrafo descriptivo. Apóyate en los 5 sentidos para crear descripciones vividas y completas. Utiliza objetivos precisos y evita la sobrecarga de información innecesaria que puede confundir al lector. Vista, colores, formas, tamaños, tacto, texturas, temperaturas, sonidos, olores y sabores relevantes. Muchas gracias, Leslie. Otro estudiante que me ayude leyendo el párrafo argumentativo. Yo le hice otra vez. Gracias, Esther. Párrafo argumentativo. Presenta razones claras respaldadas por evidencia sólida y verificable. Anticipa posibles oj- objeciones y refutadas de manera lógica y respetuosa. Tesis clara y debatible. Evidencia científica o estadística. Razonamiento lógico coherente. Gracias. Muchas gracias, Esther. Otro estudiante que me ayude leyendo el párrafo expositivo. Yo lo hice. Gracias, Elvia, por favor. Párrafo expositivo. Organiza la información siguiendo patrones lógicos como clasificación, definición o comparación. Utiliza un lenguaje preciso y objetivo, evitando opiniones personales. Información verificable y actual, terminología técnica apropiada, estructura clara y sistemática. Gracias. Muchas gracias, Elvia. Tenemos un ejercicio que necesito que lo realicen y me lo manden por el chat, chicos, ¿ok? Lean atentamente el párrafo y analicen qué tipo es. María caminó por el parque observando cómo las hojas caían lentamente. Recordó su infancia y sintió una mezcla de nostalgia y alegría. ¿Ok? Ustedes en el chat me van a decir si es narrativo, argumentativo, descriptivo o expositivo. ¿Ok? Para resolver este ejercicio se identifican los elementos claves como acciones, en este caso es caminó y observando, la secuencia temporal implícita, la presencia de personaje, que en este caso es María, y el desarrollo emocional como es la nostalgia y alegría. En el chat, chicos, me ayudan poniendo, por favor, qué tipo de párrafo creen ustedes que es. Vamos, chicos, en el chat, por favor, solo tienen que poner una de las cuatro opciones que creen ustedes que es ese pequeño párrafo.
Participen, chicos. A ver, vamos a ver. Sebastián, ¿por qué crees que es narrativo? O sea, ¿qué te hace pensar a ti que es narrativo? No se preocupe si se equivocan, chicos, aquí estamos para aprender. Eh, Porque dice, María caminó por el parque observando las hojas que caían lentamente, recordó su infancia. Bueno, eso lo de recordar es como que, porque el narrativo dice, analiza si relata eventos en secuencia temporal. Ok, muy bien, Sebastián, tu punto de vista. Chicos, ¿quién más? Somos 14 aquí, por favor, chicos, y solo uno ha respondido en el chat. Elvia, ¿por qué crees que es narrativo? Elvia, ¿por qué crees tú que es narrativo? Bueno, chicos, les recuerdo que tienen que participar, ¿ok? Listo, chicos. Los que respondieron, muchas gracias. Tienen razón, el tipo de texto que ustedes acabaron de ver sí es narrativo, porque en este caso nos está relatando una acción, ¿ok? Hay un personaje, hay acción y hay un desarrollo breve de una pequeña historia, chicos. Muy bien a los que respondieron narrativo. El resto de estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el tema del día de hoy? No les- ¿Todo quedó claro, chicos?